Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos en esta oportunidad llegando a sus hogares, a los lugares donde ustedes puedan estarnos viendo. Y estamos ya finalizando el libro de Apocalipsis el día de hoy. Varios meses yendo a lo largo del mismo en un estudio probablemente no muy profundo, pero sí esperamos en el Señor nos haya dejado bastante claridad, y especialmente en los tiempos actuales que estamos viviendo, guardar siempre esa esperanza en Cristo de que Él pronto regresa por su iglesia. El día y la hora con exactitud no lo sabemos, nadie lo sabe, pero es un hecho que el Señor Jesús va a regresar por su pueblo, va a regresar por su iglesia. Y antes de continuar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar pidiendo que sea su Santo Espíritu quien nos guíe y nos dé entendimiento para este estudio. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias porque en la misma tú has dejado de una manera muy clara que eres el dueño de los tiempos y que conforme a tu voluntad que es perfecta, tú guías todas las cosas de acuerdo a tu propósito divino que tú mismo, Señor, te propusiste desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Cristo pedimos, mi Dios, que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas y nos guíe también en el entendimiento de este mensaje, de esta enseñanza, y que la misma sirva para afirmarnos más y más en la fe que es en Cristo Jesús. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, vamos a ir pronto al texto, y dice en el capítulo 22, el versículo 6, yo había escrito 7, pero va a ser el versículo 6 donde vamos a empezar, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En esta parte final del libro de Apocalipsis, el Señor quiere que estemos completamente seguros de varias cosas. Número uno, que la revelación que Juan ha recibido es fidedigna, es verdadera, que no debemos dudar de ella, que todos aquellos acontecimientos narrados por este apóstol y recibidos por medio de un ángel que el Señor envió, van a suceder. Eso es lo primero, que creamos que esta palabra es dicha por Dios y por lo tanto es fiel y ha de cumplirse. Lo segundo es, el Señor quiere que sepamos que Él va a regresar, que Él se fue, pero que Él regresa por su iglesia, que Él va a volver por su pueblo, que no nos ha abandonado. De hecho, en estos momentos lo que Él está haciendo, tal y como lo dijo a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan, Él está preparando lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos también. Lo tercero, el Señor nos hace una exhortación a que permanezcamos fieles, a que nos mantengamos buscando siempre la santidad, creciendo en los caminos del Señor. Y lo último es que este pasaje nos narra la condición final de los salvos y la condición final de los perdidos, que ya se ha hecho antes, que ya se mencionó con anterioridad y con detalles, pero esto finalmente es una confirmación de todas las cosas. Y una parte final que quizás queremos apartarla un poquito es de que o mencionarla junto con lo primero que mencionamos acerca de lo fiel de la palabra que Juan ha recibido, es que no se debe cambiar, ni aumentar, ni disminuir, ni sumar, ni restar, porque la palabra de Dios está completa. Y todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él, lo ha dejado escrito
en este precioso libro que se llama Biblia. Muy bien, en ese versículo 1 precisamente, lo primero que dice el Señor es eso. Lo que se ha revelado a Juan, estas palabras son fieles. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Porque Dios es quien ha enviado el ángel para comunicarla. El Señor dice, el Señor de los espíritus de los profetas. Y mire qué interesante este concepto que acá el Señor comparte. ¿Por qué? ¿Sabe usted que anteriormente existieron profecías que se han ido cumpliendo con el correr de los años? Lo que Dios le está diciendo aquí a la iglesia es esto. Como se cumplieron las profecías de aquellos profetas a quienes yo antes envié, así se cumplirán las profecías que le he revelado al apóstol Juan. En otras palabras, el Señor está respaldando con algo que ya pasó la veracidad de lo que ha profetizado en este libro. Y miren, muchos teólogos dicen que precisamente de lo que falta de la profecía es el Apocalipsis. Y lo que la iglesia anhela es el regreso del Señor. La primera venida de Cristo hace ya más de 2000 años. Esa primera venida de Cristo, los profetas la predijeron. Y se cumplió. Jesús también, con voz profética, él mismo profetizó muchos acontecimientos que se han ido cumpliendo en el correr de los años. Y aquí él mismo viene revelando a Juan, por medio de un ángel, esto que se va a cumplir. Verso 7. He aquí vengo pronto. Mire, solo en este pasaje, he aquí vengo pronto. Se va a repetir 3 veces. He aquí vengo pronto. Esta es la primera vez. Y como yo vengo pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Al principio se dijo el que lee, el que oye y el que guarda. Aquí solo el que guarda. Al principio del libro, el que lee. Pero aquí es el que guarda. ¿Por qué? Porque ya oyó. Ya escuchó. Ya estamos al final. Entonces dice, ahora lo que el Señor deja como evidencia de que alguien confía en Él es que cumple, que guarda, que obedece la palabra de Dios. Y esa persona es dichosa porque sabe que no le van a venir todas las calamidades de la condenación, sino que estará para siempre con su Señor. Entonces, bienaventurado, sea usted dichoso cuando es obediente a la palabra de Dios. Gócese cuando usted, a pesar de las situaciones que pueda vivir, es fiel a Dios en hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Mire, qué interesante que la iglesia en sus inicios tenía un saludo. Probablemente ustedes ya lo han escuchado esto antes, Maranata. Y Maranata significa el Señor viene. La iglesia tenía como tema de predicación la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo les daba la esperanza de su regreso y de la vida eterna con Él. Y lo que mantenían siempre en mente precisamente era ese retorno de Cristo, porque el Señor dice, vuelvo pronto. Ahora recuerde que para Dios los tiempos son distintos para nosotros. Un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Ese vengo pronto, además de ser una palabra exhortativa para mantenernos fieles a Él, es una palabra en la cual para Dios habla de ese retorno inminente de Jesucristo por su iglesia. Y el Señor viene pronto. Cada día es un día menos que tenemos que esperar el retorno de Cristo. Y sé que muchos que no creen en Dios, que no creen en estas promesas, dicen, bueno, pero si de qué tiempo están diciendo que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene. Bueno, ellos son los que más agradecidos deben de estar si Dios no ha venido todavía. Si Cristo no ha regresado, porque está dando tiempo para que otros se arrepientan y vengan a poner su fe
en el Hijo de Dios. Verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bueno, aquí Juan está rubricando, está autenticando, firmando en el Apocalipsis: yo soy el que doy testimonio de esos. Aquel a quien Jesús un día llamó para que lo siguiera. Aquel a quien Jesús un día lo seleccionó para ser su apóstol. Aquel a quien Jesús le manifestó la grandeza de su amor a lo largo de cuando anduvieron juntos. Aquel que corrió a la tumba vacía. Aquel que predicó del amor. Aquel que fue transformado por esa comunión con Cristo. Y aquel que dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, el apóstol, el evangelista, el profeta, el anciano, el último de los 12 a quienes Cristo llamó para ser sus apóstoles, y que estaba ya en los últimos días de su vida, pero dejaba testimonio: yo soy el que testifico. Y aquí Juan quiere adoptar una actitud equívoca ante la impresión de toda la revelación que ha recibido de parte de aquel ángel. Juan se quiere postrar delante de él. Entendemos que obviamente Juan sabía que solo a Dios había que adorar. Él ya lo ha escrito también en su evangelio. Pero quería hacerle alguna clase de reverencia a este ángel. Es lo que algunos dicen. Sin embargo, el ángel lo corrige, como ya ha pasado antes, como pasó entre Cornelio y Pedro, que Pedro corrige a Cornelio cuando lo quiso adorar. El ángel le dice: ¿sabes qué, Juan? No lo hagas. Yo soy como tú. Servimos al mismo Señor, ¿no? Junto con tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. A nadie más, Juan. Ni siquiera quiero que me muestres la reverencia que tú quieras hacerme. No, ninguna veneración, ninguna reverencia. Toda la honra y toda la gloria es solo para Cristo, el bendito Hijo de Dios. No para ningún ángel, no, menos para una figura que los hombres hayan divinizado de algún personaje en la historia. Postrarnos en adoración solamente a Dios, porque el postrarse es una muestra de adoración. El hincarse delante de algo, delante de alguien, es una forma de adoración. Y solo podemos postrarnos, hincarnos delante de Dios en adoración a Él. El ángel lo entendía muy bien y por eso corrige a Juan. Yo soy como tú, Juan. Soy tu consiervo. Servimos de igual manera al mismo Dios. Adora a Dios. Y luego sigue el verso 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nuevamente, aquí ya no es vengo pronto, pero es el tiempo está cerca. Por lo tanto, Juan, esto que vas a escribir, tienes que darlo a conocer. Probablemente en la mente de Juan estaba la escena del capítulo 5 del libro de Apocalipsis, cuando él vio aquel rollo que estaba sellado y nadie lo podría abrir. Y Juan se puso a llorar, porque dijo: Perdón, hermanos, estos teléfonos inteligentes a veces no son tan inteligentes. Y como puse mucho énfasis en la palabra tanto, pues algo pasó ahí. Perdón, continuamos. Decíamos que Juan probablemente recordó esa imagen del capítulo 5 cuando no se podía ver aquel rollo. Pero ahora el Señor le dice a Juan: Juan, tú ya lo recibiste, ahora tú no hagas lo mismo.
Ya sabes cuánta desilusión te causó a ti que no se supieran aquellas cosas que ahora ya se te dieron a conocer. Ahora tú no las selles, no las guardes. Dalas a conocer. Dalas a conocer. Juan, el tiempo está cerca. Y ese el tiempo está cerca es dalas a conocer con un carácter de urgencia. Porque no es para que se queden guardadas, no es para que se queden en el olvido. Iglesia, que hay un lindo mensaje para nosotros. Nosotros que conocemos el Evangelio, nosotros que sabemos de la gracia de Dios, sigamos proclamando el mensaje de amor, de gracia y misericordia para salvación de las personas. El tiempo está cerca. Miren, los acontecimientos que estamos viendo alrededor del mundo nos muestran cada vez más que el regreso de Cristo cada día está más cerca. Y yo sé que algunos pudieran pensar, pero pastor, ya hubo catástrofes similares a lo largo de la historia, pestes, terremotos, guerras cósmicas. Sí, es cierto, pero recuerde, cada vez nosotros debemos estar pendientes de lo que sucede, pendientes de lo que sucede alrededor nuestro. Y confiemos que el Señor volverá por su iglesia, volverá por nosotros. El verso 11 causa un poco de extrañeza, porque dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Algunos dicen, bueno, aquí hay mandamientos para mal y para bien, en ese orden, ¿no? El injusto que siga siendo injusto, el inmundo que siga siendo inmundo. Pero el justo que practique la justicia y el que es santo que se santifique más todavía. O que se santifique todavía. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, lo que está haciendo es describiendo lo que al final de los tiempos mostrará en su carácter la humanidad. Los hombres tienen tiempo de arrepentirse, tienen tiempo de venir al Señor para que Él transforme sus vidas. Pero aquí está describiendo aquellos tiempos en los que ya el regreso de Cristo está inminente para juzgar. Ya el Señor está presto para llevar a la consumación de todas las cosas. Y esas serán las manifestaciones de las personas que a través de su carácter mostrarán su conocimiento o su desconocimiento de Dios. Y me refiero no a no saber que Dios existe, sino me refiero a una relación personal con Él. El que es injusto, el que siempre rechazó a Dios, lo va a manifestar a través de una vida injusta, a través de una vida llena de inmundicia. Pero el que ha conocido al Señor lo va a mostrar a través de una vida justa y lo va a mostrar por un anhelo de santificarse cada día más y más, de entregarse cada vez más y más al Señor. Y miren, no difiere en lo que estamos viviendo actualmente. Porque aquella persona que conoce a Cristo quiere vivir más para Cristo. Quiere estar en comunión más con Cristo. Quiere quitar de su vida aquellas cosas que puedan ser un obstáculo en su comunión con Dios. En cuanto a aquel que no conoce a Cristo, quiere seguirse perdiendo en los placeres de la vida. Se siente en ese ambiente pecaminoso cómodo. No quiere arrepentirse, no quiere buscar del Señor. Es lo que narra también lo que pasa con esas personas en el final de los tiempos. Van a seguir en las mismas. El justo siendo injusto, el inmundo siendo inmundo, y el justo buscando la justicia, y el santo buscando santificarse más y más en el Señor. Verso 2, segunda vez, Cristo dice de nuevo ahora, he aquí, yo vengo pronto. Pero ahora anuncia un galardón. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra.
Recuerda, aquí está hablando de recompensa. Y aquí está hablando ya de que Cristo viene y claro, la iglesia también va a ser juzgada. Y va a ser juzgada por sus obras. Ahora, aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando de un juicio a los salvos por las obras que hayan hecho en Cristo, que tienen un galardón, que no deberían de tenerlo, pero que el Señor en su bondad y generosidad quiere hacerlo. Entonces Él trae un galardón para recompensar a cada uno según su obra. Y es que Dios no olvida nada de lo que nosotros hagamos para Él. Dios toma en cuenta. Recuerda, Él dijo que aún un vaso de agua que se le diera a uno de sus pequeñitos era como que se le hiciera para Él. Todo lo que usted haga en la obra de Dios va a tener su recompensa. Pero recuerde bien esto, tampoco debemos hacerlo con ese interés. Lo hacemos por gratitud a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Pero de igual manera, el Señor ofrece ese reconocimiento, ese galardón, esa recompensa a aquellos que anden en buenas obras y con ellas glorifiquen a Dios. Esto debe darnos gozo, hermano, de saber que nuestro trabajo en el Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 15:58, no es en vano, porque Dios sabe recompensar. No es necesario que lo haga, porque mire, suficiente con lo mucho que Él nos bendice mientras estamos en esta tierra. Pero el Señor es así de generoso, el Señor es así de amoroso. Muy bien, verso 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, aquí Cristo está tomando atributos que describen a Dios. El alfa y el omega, el principio y el fin y el primero y el último. Se repite 3 veces lo que es un mismo concepto. Y está hablando de la eternidad del Señor. El alfa y la omega, recuerde que alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, está hablando de un extremo, el comienzo y el final. El primero y el último, también en el orden de las cosas, el primero y el último. Está hablando del que está al principio y el que está de último. Muy bien, Él es Cristo, el autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. Ahora, lo que Él está haciendo aquí es dando una descripción de su eternidad como Dios y del control de lo que tiene Él de todas las cosas desde su comienzo hasta el final. Él ya se ha identificado al principio del libro también como tal, como el primero y el último. Ya ha dado esta descripción de Él mismo. Y aquí lo está afirmando. Juan, aquel que se te reveló al principio es el mismo que está aquí hoy y es el mismo que viene pronto. Es Dios mismo. Verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, aquí está hablando nuevamente de los salvos. ¿Y qué está diciendo de los salvos? Que somos sumamente dichosos, porque hemos lavado nuestras ropas. ¿En qué la hemos lavado? En la sangre de Cristo, para el perdón de nuestros pecados. Tenemos ropa resplandeciente, ropas blancas, y vamos a tener derecho al árbol de la vida. Eso significa, vamos a vivir eternamente con Dios. No tendremos fin. Nuestra vida será por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Yo sé que a nuestra mente humana le es muy difícil imaginar siquiera cuánto tiempo es eso o cómo es que es ese tiempo, porque no hay un final. Los seres humanos estamos acostumbrados a movernos en términos de tiempo y tiempos de principio y fin. Tenemos un día de nacimiento,
tendremos un día de muerte. Nuestra lápida dirá la fecha en que nacimos y dirá la fecha en que nosotros morimos aquí en la tierra. Pero tenemos otra fecha muy importante. La fecha en que nacemos a la vida eterna, cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabe, no tiene fin, no tiene término. Podemos establecer una fecha para el inicio, pero no establecemos ninguna fecha para el final, porque es vida eterna con Cristo. Es vida eterna con el Señor. Hemos tenido derecho a ese árbol de la vida. Hay una confirmación acá de que estaremos para siempre con el Señor y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto ya se describió en el capítulo 21, aquella hermosa ciudad en la cual Dios habita, en la cual Dios está, la Nueva Jerusalén, y tendremos todo el derecho de entrar ahí, todo el derecho, como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo. Pertenecemos a esa ciudad y estaremos ahí para siempre con el Señor. Pero dice lo que dice el verso 15. El verso 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. También esto ya se ha mencionado en el capítulo 21 y verso 8, cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, aquí está en el capítulo 21, verso 8, está describiendo dónde estarán. En el capítulo 22, verso 15, está diciendo dónde no estarán. No estarán dentro de la ciudad, estarán fuera de la ciudad, en la condenación. Y describe primero los perros. Bueno, no se refiere directamente a los animales, se refiere a un término despectivo que se usaba hacia las personas que eran paganas, que tenían una conducta inmoral, realmente pervertida, que no tenían respeto hacia Dios ni hacia los hombres. Los perros, seres despreciables, era lo que significaba. No está hablando de los perros hoy, que pues muchos tenemos mucho cariño por los perros, por los animalitos, pero no se trata de ellos, se trata de un término utilizado para seres despreciables. Los hechiceros, todos aquellos son brujos, los que practican la quiromancia, aquellos la adivinación, etcétera, etcétera. Ellos tampoco estarán ahí, estarán fuera. Los fornicarios, el término en sí abarca toda aquella persona que practica las desviaciones sexuales, desde adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, etcétera, etcétera. Todas aquellas prácticas pervertidas que por cierto, hoy algunas de ellas el mundo quiere que las veamos como normales y hasta como aceptables. Obviamente, entre ellas las que más en los últimos tiempos están promoviendo para que lo veamos como algo normal es el homosexualismo y lesbianismo. Ver que un hombre pretenda ser mujer, que una mujer pretenda ser hombre, cuando esto es imposible. No estoy hablando solo en el aspecto religioso, estoy hablando del campo biológico, científico. No, eso es imposible. Pero están ganando mucho espacio. De hecho, en las Olimpiadas, ¿no?, ya se están aceptando que personas que nacieron hombres compitan con mujeres porque ellos se perciben como mujeres y posiblemente estarán hechos algunos arreglos, pero siguen siendo básicamente hombres y tienen ventaja. Es obvio que tienen ventaja, ¿no? Y está teniendo mucha aceptación porque están habiendo tantos cambios en el aspecto de la política que están introduciendo todas esas prácticas perversas dentro de la sociedad. Pero
¿Saben? Dios también los juzga y no estarán, no tienen entrada al reino de los cielos. Lo triste es de que algunos incluso pretenden ser cristianos y dicen que Dios los acepta y los ama tal y como son. Bueno, como alguien dijo, Dios los ama tanto que los quiere cambiar. Pero si no se arrepienten y no cambian su estilo de vida, no entrarán en el reino de Dios. Los fornicarios, los homicidas, aquellos asesinos, aquellos que hayan causado la muerte de otro ser humano, no entrarán en el reino de los cielos. Los idólatras. Yo siempre he mantenido este pensamiento desde que empecé a estudiar la palabra de Dios. Usted en la palabra de Dios nunca va a encontrar que Dios acepte la idolatría. Al contrario, va a encontrar la condenación de la idolatría. Mire, si el mismo ángel, Juan lo quería adorar, dice, no, yo soy como tú, adora a Dios. Y ese adora a Dios, adora solo a Dios. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, que dice que es cristiano, que dice que cree en la Biblia, que cree en Cristo y que adora imágenes y que se postra delante de estatuas. Eso es la idolatría en su más clara expresión. Es cierto que sabemos que idolatría es cualquier cosa que se interpone entre Dios y el hombre. Es cierto también eso. Pero la práctica más común y en lo que la Biblia más se ve condenado es adorar imágenes, es adorar estatuas. Es postrarse delante de ellos. Hay gente que lastima, que lo sigue haciendo, creyéndose que son cristianos. Pero aquí habla de ellos, también estarán fuera. Y los mentirosos, y todo aquel que ama y hace mentir. Mire, la mentira es un pecado tan común que para muchos se ha vuelto normal. Mentir es tan normal para muchos que pareciera ser que ya no es pecado. Pero aquí habla de practicar la mentira, amar y hacer mentira. Y ninguna mentira viene de Dios, porque sabemos lo que la Biblia enseña, quién es el padre de mentira. Y el padre de mentira es Satanás. A Cristo le costó sufrir por la verdad, mucho sufrimiento por la verdad. Los apóstoles tuvieron mucho sufrimiento por la verdad. Los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Muy bien. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mire, este verso 16 es una confirmación más de la deidad de Cristo. En el verso 6 leímos que dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Y aquí en el verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Se refiere a las iglesias que vimos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y nuevamente, ¿quién soy yo? Miren la expresión siguiente. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. David es un personaje de mucha referencia, especialmente para el pueblo judío, porque el Mesías habría de venir del linaje de David. Pero aquí está hablando de dos cosas. Yo soy la raíz. La raíz está antes que todo. El linaje viene después. Está hablando de la divinidad y está hablando de la humanidad de Cristo. Como divino, soy antes de David. Recuerde que en el Evangelio de Juan, él dijo, yo soy antes de Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Cristo está diciendo, sí, en lo humano, yo soy del linaje de David, soy de la descendencia del rey David. Pero en lo divino, yo existía antes que David. Y yo soy el creador de David. Esa es la expresión que Jesús está
hablando acá. Siempre encontramos a lo largo del Nuevo Testamento el Dios hombre. Dios se hizo hombre en Cristo, ya existía como Dios, pero tuvo un principio en el vientre de María como hombre. El eterno Hijo de Dios se convirtió en hombre para venir a pagar por los pecados de los hombres. Eso es lo que Cristo habla en este concepto que a veces pasa desapercibido, a veces no lo vemos, no le ponemos atención. La estrella resplandeciente de la mañana, el que anuncia el nuevo día en el Señor, el que anuncia esperanza en el Señor. Él es el que trae esa esperanza. Y en el verso 17 encontramos, primeramente, una respuesta de la novia, de la iglesia, que tiene el Espíritu. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Mire, este es una expresión de un anhelo ferviente de la iglesia. Jesús dice, vengo pronto. Sí, Señor, ven. Recordemos de vuelta lo que ya mencionamos en este estudio. Maranata, el Señor viene. Sí, Señor, ven. Ven a tu iglesia. Y no solamente en aquella época, sino que también invita a otros, a todo aquel que oye. Sí, Señor, por favor, ven. Este debe ser un coro que a lo largo de todo el mundo, en el corazón de los creyentes, cada día nos despertemos y digamos, Señor Jesucristo, ven. Este mundo, hermanos, tiene cosas muy atractivas. Este mundo tiene cosas que nos pueden hacer desviar del anhelo ferviente que debe de haber en nuestro corazón por el regreso de Cristo. Mucho cuidado. El Señor Jesús dijo esto. Perdón, el apóstol Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. No pongáis la mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Hay muchos líderes que hoy están enseñando a las personas a poner su mirada en las cosas terrenales. La herejía de la prosperidad, porque ya no le quiero llamar ni el evangelio, ni la teología, ni la doctrina. La herejía de la prosperidad enseña a los hombres a poner sus ojos en las cosas de este mundo. Y el que pone su mirada en las cosas de este mundo no tiene su mirada puesta en Dios, en las cosas de Dios. La iglesia debe decir, Señor, ven. Ven. Ven, mientras más pronto mejor. No espere terminar los planes que usted tiene para este año, para el próximo, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Yo sé que en el lado humano, no, es que a mí me gustaría ver a mis hijos crecer, me gustaría que yo tener nietos. Sí, yo sé que son anhelos humanos, pero nada debe de compararse con el anhelo de nuestro corazón de que Cristo regrese. Y mientras más pronto, debemos verlo como mejor. Mientras más pronto, mejor. Sí, algunos tal vez muy compasivos dirán, pero pastor, si viene pronto, ¿cuántos se van a quedar? Su tiempo tuvieron para arrepentirse. Su tiempo han tenido para que Dios los perdone. Ven, Señor Jesús. Pero, y ahí viene la invitación. Pero todavía hay tiempo, todavía están a tiempo. Ok, no va a venir ya mañana, aproveche el día de hoy. Pero no sabemos. Tal vez dentro de 1 hora regresa. Aproveche estos 60 minutos. Pero no se quede. Venga, es gratuito. Mire, aquí recuerda lo mismo que escribió Isaías, capítulo 55, versos 1 y 2. Vengan, es gratis. Dios lo ofrece.
no tienen que pagar nada. Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Usted ya no tiene que pagar nada. La mesa está servida. La entrada es la fe en Cristo Jesús. Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Generalmente hay dos interpretaciones para estos dos versículos en cuanto al añadir o al quitar. Algunos dicen que se refiere solamente al libro de Apocalipsis, ¿no? De que no hay que quitarle ni hay que ponerle al libro de Apocalipsis específicamente, ¿no? Otros dicen no, se refiere a toda la Biblia, que ya no hay que agregarle ni hay que quitarle a toda la Biblia. Fíjese que cuando uno ve las dos interpretaciones no son contradictorias, porque si se refiere solo al libro de Apocalipsis, recuerde que es el último libro de la Biblia. Y aplica para toda la Biblia, siendo el último libro de toda la Biblia. Entonces, lo que está diciendo Juan acá, tampoco, déjeme decirle, tampoco es algo nuevo. Cuando Dios le dio instrucciones a Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 4, capítulo 12, les dice también al pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, yo les he dado mandamientos, no añadan y no quiten. Y lo mismo está diciendo acá Juan. Ahora, en aquel entonces se refería a la ley que dio. Aquí se refiere a toda la escritura, a la profecía que se cierra con esta revelación a Juan. Por eso, una de las enseñanzas que más nosotros debemos de tener en cuenta en la Biblia es que la Biblia es suficiente. Ya no necesitamos más. Aquí está todo. En la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para conocer a Dios, para conocer su voluntad, para conocer su plan. Todo está en la Biblia. Por eso es que no hay necesidad de ciertas palabras, ciertos términos que utilizan algunos predicadores hoy, algunos llamados profetas, cuando hablan de palabra fresca, cuando hablan de que el Señor me dijo. Mucho cuidado, el Señor ya no tiene nada más que decirnos, ya lo dijo todo en su palabra. Un mensaje nuevo ya no hay. Y yo me encuentro con este problema muchas veces. Hay muchas iglesias llamadas evangélicas el día de hoy que tienen profetas, trayendo revelaciones nuevas de parte de Dios. Así están diciendo, porque por eso son llamados profetas. O a veces esas revelaciones son traídas por los llamados apóstoles, también, que son falsos maestros. Así de sencillo. Fíjese, si nosotros aceptamos a esas personas que se dicen tener palabras nuevas, profecías nuevas, anuncios nuevos de Dios, tendríamos que aceptar a otros que hemos rechazado en el pasado porque no son de Dios, porque dicen lo mismo. Tomo como un ejemplo el líder fundador de los mormones, José Smith. Él se dijo ser un profeta de Dios, que recibió revelación nueva de Dios. Y muchos profetas de iglesias evangélicas de hoy están tomando la misma actitud de él. ¿Sabe usted que ellos también tienen 12 apóstoles en su liderazgo, que creen en el apostolado moderno? Bueno, también sabe que la Iglesia Católica cree que el Papa es el sucesor de Pedro, o sea, creen en la sucesión apostólica. Y hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que tienen apóstoles, llamadas evangélicas que tienen apóstoles.
algo que está completamente equivocado. El punto es este: la Biblia es suficiente. No necesito palabra de hombre. Lo que necesito es profundizar en el estudio de las Escrituras. Cuando agote el estudio de las Escrituras, lo digo de una vez, no lo voy a agotar, porque la palabra de Dios es tan inmensa, tan grande, que aunque pareciera que ya lo conocemos todo, cuando volvemos a leer un pasaje nuevamente, Dios en su bondad nos ilumina y nos da una enseñanza no distinta, no diferente, ni siquiera podríamos decir nueva, pero una enseñanza grande para nuestras vidas. La Biblia es suficiente. No hay que añadir, no hay que quitar. Y aquí hay una advertencia. Aquí hay una advertencia. El que añade, todas las plagas se le van a añadir. Y el que quitare, será quitado del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Mire, está diciendo lo mismo. El mismo resultado. Será parte de aquel grupo de personas que no conocen a Dios porque han rechazado la suficiencia de su palabra. Han rechazado la suficiencia de la Biblia. El que conoce a Dios sabe que la Biblia es suficiente. El que conoce a Dios sabe que ya no necesita revelación nueva. Tristemente hoy la iglesia evangélica recibe muchas críticas. Está siendo detractada, denigrada por causa de estos falsos maestros llamados profetas y apóstoles que están haciéndose pasar de que Dios les da a ellos revelaciones especiales. La revelación ya está completa en la Biblia. Nadie tiene revelaciones especiales. Y se levantan con una gran autoridad. Lo triste es que están arrastrando a muchas personas tras de sí, que creen y confían completamente en ellos. ¿Por qué? Porque son incuestionables, entonces nunca pueden ser juzgados a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final sobre todo asunto de fe y práctica para todo aquel que se llame cristiano evangélico. Es la Biblia, la autoridad final. Muy bien, verso 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Mire, aquí está la declaración de Cristo y la respuesta de la iglesia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El que da testimonio finalmente es el Señor Jesucristo. Él dice: vengo en breve. ¿Cómo responde la iglesia? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Te necesitamos, Señor Jesús. Por favor, ven Señor Jesús. Ven Señor. Ven pronto. Te necesitamos, Señor. Este mundo te necesita. Tus hijos te necesitamos. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Juan termina su libro con una bendición que es muy acostumbrada por el apóstol Pablo. Y debe ser muy acostumbrada por todo aquel que conoce a Cristo. Que la gracia de Dios sea con nosotros. Porque tenemos necesidad de ella. Por gracia somos salvos. Por gracia nos mantenemos en los caminos de Dios. Por gracia llegaremos hasta el final. Por gracia estaremos en la patria celestial. Que esa gracia esté siempre con nosotros. Y que la respuesta de nuestros corazones a esa gracia preciosa de Dios sea que cada día vivamos para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Que a Dios sea toda la honra y que a Dios sea toda la gloria. Espero que este caminar
a lo largo del libro de Apocalipsis haya sido de bendición para su vida. Creo que hubo algunas partes en las cuales tal vez usted pudo sentirse alarmado por lo que ahí se narraba, pero confiemos. Jesús dijo estas palabras: mis ovejas están en mis manos y de ahí nadie las va a arrebatar. Estamos seguros en el Señor Jesús. Mantengámonos fieles al Señor. Amado Dios, exaltamos tu santo nombre y te damos honra y gloria a ti, Dios Todopoderoso, que eres grande en misericordia, que eres fiel y que nunca nos abandonas. Padre, gracias por las promesas que encontramos en tu palabra, por la esperanza que en Cristo tú has traído a nuestros corazones. Vivimos en un mundo convulsionado, tan inclinado a lo perverso, a la maldad. Pero gracias porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esperamos con ansias el regreso de Cristo para estar para siempre con Él. Amado Dios, que tu gracia nos sostenga, nos sustente y nos ayude a llegar siempre al final. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. El próximo jueves estaremos empezando una serie de estudios. Estamos predicando en el Evangelio de Marcos los días domingos y los jueves vamos a comenzar a conocer de manera más cercana a los apóstoles de Jesucristo. Y vamos a empezar a ver el primero el próximo jueves. Que Dios les bendiga grandemente.